ejercicio de analizar el día de hoy para explicar todos los conceptos es el que estamos viendo en la figura y el que pide calcular la potencia transmitida a la bomba o que proporcionada a la bomba. Si su eficiencia es del 76%, se encuentra fluyendo alcohol metílico a 25 grados centígrados a una velocidad de 0.015 metros cúbicos por segundo. La línea de succión es una tubería de acero estándar calibre 40, de 4 pulgadas y de 15 metros de largo. La longitud total de la tubería de calibre 40 de 2 pulgadas es de 15 metros y la de descarga es de 200 metros. Suponga que la entrada es de orilla cuadrada y que los codos son estándar y la válvula es de globo completamente abierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? En mi ejercicio, yo necesito determinar los puntos, que son el punto 1 y el punto 2, que es lo que yo tengo allí. Y como ustedes podrán observar, yo tengo una línea de succión que tiene, como dice el enunciado, tiene 15 metros de largo, que es todo donde dice línea de succión hasta antes de la bomba, luego de la bomba todo es línea de descarga y con un diámetro distinto y una longitud distinta. Y ahí en la línea de descarga, si ustedes se dan cuenta, en la línea de descarga yo tengo todos los accesorios. Tengo una válvula, tengo codos, tengo tubería de un diámetro distinto, tengo otro codo y tengo una salida. Mientras que en la línea de succión, yo solo tengo la tubería y la entrada. Ojo, las pérdidas menores se van colocando de acuerdo a los diámetros de la tubería o en las secciones. Planteando mi sección 1, mi sección 2. Entonces, tengo yo eso listo, planteo mi ecuación de la energía, que es aquella que estamos viendo aquí, ¿no? P1 sobre peso específico, Z1, velocidad 1 al cuadrado, 2G, más HA, que es la energía añadida porque tenemos una bomba, HL, que son todas las pérdidas menores que vimos ahí, codos, válvulas, tuberías, entradas, salidas, son todas las pérdidas menores HL, y obviamente todo lo que tiene que ver a la energía 2, que es presión 2, peso específico, más la elevación 2, más la velocidad al cuadrado 2G. Entonces, yo mirando mi ejercicio y mirando mi gráfico, digo que descarga la atmósfera, ¿no? Los dos tanques están abiertos. Cuando los dos tanques están abiertos, pues obviamente las dos presiones son iguales en ambos puntos, descargo a la atmósfera y mi presión es cero. Mis velocidades, los expliqué en algún momento, eran despreciables porque la velocidad 1 al tanque, en el tanque empieza a bajar muy lentamente, una velocidad muy lenta, y al estar al cuadrado se hace mucho más lenta, o se hace mucho más pequeño ese valor, entonces energéticamente es despreciable. Y obviamente al llegar al nivel 2, pues también la velocidad es muy pequeña, porque ya llega al tanque, ya en la parte final ya es una velocidad en reposo. Entonces, casi que en reposo, entonces también se hace despreciable. Entonces mi fórmula me va a quedar, haciendo las simplificaciones del caso, pues me queda de esta manera, ¿no? Simplificando presiones y simplificando velocidades, los términos que me quedan es elevación, HA, que es lo que necesito encontrar para determinar la potencia de la bomba, HL, que son todas las pérdidas menores que necesito calcular, y Z2, que todo es igual a Z2. Reordenando mi fórmula, me voy a encontrar con que HA, que es el término a encontrar, es igual a Z2 menos Z1, más HL, que son todas las pérdidas menores, o todas las pérdidas del ejercicio. ¿Dónde están estas pérdidas? Aquí, como lo vamos a ver en este bloque. ¿Qué tengo? Pérdida de mi entrada. Y en la pérdida de la entrada tengo que utilizar la velocidad 1 de succión. Velocidad de succión, o VDS que ven allí, es velocidad al cuadrado de succión sobre 2G. Esa es mi pérdida de entrada. Esa es la fórmula. ¿Qué más tengo en mi succión? Tengo una tubería. Y esa tubería genera una fricción. Y la fórmula para calcular la pérdida
en general de la fricción es la pérdida de Darcy-Weisbach. Darcy-Weisbach dice que es factor de fricción, longitud, diámetro, velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces, ¿qué tengo que considerar? Mi velocidad de succión, porque estoy analizando la succión, en el lado de la succión. Esa es mi segunda pérdida. Mi tercera pérdida que tengo en el ejercicio, tengo la válvula. Entonces, voy a tener la válvula y ya mi válvula está en la línea de descarga. Si ustedes revisan, la válvula está en la línea de descarga. Entonces, para calcular la pérdida en los accesorios como válvulas, codos y uniones, los que les mencioné en el cuadro anterior, donde estaban cada uno de los accesorios, se calcula muy similar a la ecuación de Darcy-Weisbach, pero ¿qué es lo que cambia? Que este factor de fricción, si ustedes se dan cuenta, entre la pérdida 2, que es la pérdida por fricción de la línea de succión, el factor de fricción dice factor de fricción de succión, que ese tenemos que calcularlo de acuerdo a lo que nos dé Reynolds, si es laminar o turbulento. Pero en la válvula, en los codos, dice un factor de fricción de accesorio, que es un FDT o un FT. Y ese lo vamos a encontrar de acuerdo al diámetro en la tabla 10.5, que ya lo vamos a ver más adelante. Tengo una longitud equivalente sobre diámetro. Tengo que utilizar lo que me diga la longitud equivalente de la válvula. Si es de globo completamente abierta o es de compuerta completamente abierta, o si es de compuerta abierta a la mitad, a 3/4, dependiendo de las características. Y luego tengo un factor de fricción en la línea de descarga, ¿no? Que también se calcula con la ecuación de Darcy-Weisbach, pero aquí ya no necesito longitud equivalente. Si ustedes se dan cuenta en esta parte de aquí, ahí mi longitud es diferente, ahí para que puedan observar, mi longitud es diferente a esta longitud que está aquí arriba, porque tiene una longitud equivalente, dice un L sub E. Todo lo que es longitud equivalente o un L sub D es incontrastable. Longitud es la longitud de la tubería. Entonces ya lo vamos a ir viendo más adelante, cómo se va comportando todo esto. Necesitamos encontrar, pues, tener nuestras velocidades, porque si ustedes se dan cuenta, estos ejercicios están enfocados con estas velocidades. Velocidad de succión, velocidad de succión, velocidad de descarga, velocidad de descarga, velocidad de descarga y velocidad de descarga. Entonces, y aquí depende de la habilidad que ustedes tengan, pueden hacerlo término por término, tal como está aquí, ¿no? Pueden colocar una fórmula general de HL y hacen la sumatoria de cada uno de ellos y sacan factor común, pueden sacar factor común de la velocidad de succión al cuadrado 2G y la velocidad de descarga 2G, que ya también lo podemos ir viendo, ¿no? Entonces, yo ya teniendo estos valores, que el 1 me dice que mi velocidad de succión al cuadrado sobre 2G, todo ese término es 0.17, ya yo sé que 0.17 multiplico nomás por el otro factor que tengo, que ya sea una K, sea una longitud equivalente, y voy simplificando los cálculos, ¿no? Haciéndolo más rápido. Entonces, calculo mis velocidades, ¿no? Ya les digo, pueden ser las habilidades que ustedes quieran, pero aquí hay que encontrar la forma de hacer los ejercicios mucho más rápidos. Porque si van término por término, van calcula y calcula y calcula, pero si ya tienen un término y solo es de multiplicar, lo hacen mucho más rápido. Teniendo ya mis velocidades, ¿qué necesito yo saber? Si el flujo que va por esa tubería es laminar o turbulento. Entonces calculo el número de Reynolds. Calculo el número de Reynolds, obviamente necesito calcular dos números de Reynolds, porque tienen que recordar que tienen dos diámetros distintos. El número de Reynolds en la succión no es el mismo número de Reynolds en la descarga, por el mismo diámetro de tubería. ¿Por qué? Porque la ecuación del número de Reynolds está dada por velocidad, diámetro, densidad, viscosidad. La velocidad en una tubería cambia porque está en función del diámetro también, y la velocidad en la otra tubería también cambia porque está en función del diámetro. Si nos damos cuenta, tenemos dos números de Reynolds porque tenemos dos tipos de tuberías, y tenemos 2.64 por 10 a la quinta, superior a 10.000,
y 5.12 por 10 a la quinta superior a 10.000, y esto significa que los dos son flujos totalmente turbulentos. Entonces, creo que hasta allí estamos claros, tenemos la misma viscosidad, tenemos la misma densidad del fluido, pero tengo yo también, en este caso, que considerar que tengo 2 diámetros de tubería. Entonces, teniendo ya mi número de Reynolds y sabiendo que es un flujo turbulento o flujo laminar, el flujo turbulento, ¿cómo vamos a calcular este F que ustedes ven aquí? Este F es igual a 0.018. Lo vamos a calcular con la ecuación explícita del factor de fricción, que si recuerdan era F, era igual a 0.25 dividido para el logaritmo, que dividía, que era 1 dividido para 3.7, que multiplicaba a D sobre E, donde D es el diámetro, E es la rugosidad. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte de aquí tenemos la rugosidad. Se lo busca en la tabla también, la rugosidad relativa, eso se puede proporcionar la rugosidad, D sobre E, y que multiplicaba ¿a qué? Que sumaba a 5.74 dividido para Reynolds a 0. Elevado a la 0.9, todo eso al cuadrado. Entonces, tengo 2 números de Reynolds, necesito encontrar 2 números de fricción, 2 números del factor de fricción. Entonces, yo calculo con esa fórmula, calculo esto, que es el factor de fricción, para los 2 tipos de tubería. Los 2 tipos de tubería. En este tipo de ejercicio, lo hace directamente, lo busca en tablas, pero yo lo prefiero en el cálculo. A mí me interesa en el desarrollo que ustedes hagan, y eso sí les digo, en el libro y los ejercicios del libro ponen valores directos. Yo necesito que ustedes lo calculen. Si ustedes calculan, les va a dar el 0.18, pero aquí lo pone. Y aquí no está la fórmula del cálculo de la ecuación explícita, pero para mí que sea válido, yo necesito que ustedes me apliquen la fórmula de la ecuación explícita. Entonces, me aplican la ecuación del factor de fricción explícita y obtengo mis 2 factores de fricción. Ya tengo mi factor de fricción en succión, que es 0.18, y mi factor de fricción en descarga, que es 0.20. Con la fórmula va a variar, en el uno 0.19, el otro será 0.21, o en algunos casos dará muy exacto, de acuerdo a los decimales que ustedes utilicen. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un D sobre E, es lo que yo les hablaba, de el diámetro de la tubería de 2 pulgadas dividido para la rugosidad. Y luego viene el diámetro para la tubería de 4 pulgadas dividido para la rugosidad, y vamos a tener los 2 factores de fricción. Ahora, como dice aquí en esta parte de aquí, podemos encontrar en la tabla 10.5 el factor de fricción de accesorio, que es 0.019 para una tubería de descarga de 2 pulgadas, y tenemos que encontrar también el factor de fricción para una tubería de 4 pulgadas. ¿Dónde está esa tabla? ¿Y cómo la hacemos? Pues es aquella que está aquí. Esta es la tabla que les hablaba. Factor de fricción de accesorio, que es el FDT, que no es el mismo que el factor de fricción de 2 pulgadas, 0.19. Y fíjense en que para el otro me parece que es de 6 pulgadas, 0.17. Yo ya tengo los 2 factores de fricción de accesorio. Y ya tengo calculado mi factor de fricción de la tubería normal. Entonces, yo ya tengo, aplicando la fórmula, factor de fricción, números de Reynolds, y tengo los factores de fricción. Entonces, ahora sí, yo puedo ir aplicando cada una de las fórmulas. Aplico la primera pérdida, que es la pérdida de la entrada. Y a la pérdida de la entrada, voy a la tabla de la configuración de mi entrada, que yo les expliqué en los cuadritos que veíamos: una tubería con proyección hacia adentro, tubería cuadrada, tubería redondeada y tubería entrada chaplanada, perdón, todas entradas.
Y voy a la tabla y me dice que una tubería, con una entrada con proyección hacia adentro es igual a 0.5. El K es igual a 0.5, el valor que ven allí. Entonces 0.5 por mi valor de velocidad de succión al cuadrado 2G, que ya lo había calculado, que me dio 0.17, yo multiplico y ya tengo mi valor de mi primera pérdida, mi pérdida de la entrada. ¿Qué me toca calcular? Mi pérdida en la tubería en este caso, de 4 pulgadas, y ya encontré mi factor de fricción, que era 0.018, lo encontré con la ecuación de Darcy-Weisbach, la que le decía que hay que aplicar. Tengo mi longitud, que sé que es 15 metros, sé cuál es el diámetro, y tengo el valor de la velocidad de succión sobre 2G, que es 0.017, y encuentro mi segunda pérdida, que es mi pérdida de tubería, solo en la tubería. En ese tramo de succión tengo dos pérdidas. Luego yo calculo mi tercera pérdida, que ya es en la línea de descarga. Y en la línea de descarga, ¿qué voy a encontrar? En este caso, voy a encontrar la pérdida de la válvula. Si ustedes se dan cuenta aquí dice la longitud equivalente, lo que está aquí abajo, para una válvula de globo completamente abierta es 340. Y el factor de fricción es 0.19, que es el que vimos en la tabla, ¿no? De acuerdo a lo que vimos en la tabla, que es lo que está aquí. ¿Por qué es 340? Porque dice longitud equivalente, que es lo que está aquí, longitud equivalente sobre diámetro, es igual a mi válvula de globo completamente abierta, que es 340. Porque así me dice el ejercicio. Entonces yo tengo mi longitud equivalente y también tengo mi factor de fricción de accesorio, que es 0.019, ¿no? Entonces, teniendo eso, ¿no?, yo digo que 0.019 es mi factor de fricción de accesorio, longitud equivalente a 340, y mi velocidad de descarga al cuadrado sobre 2G me dio 2.44, tengo mi tercera pérdida. Luego voy a calcular mi cuarta pérdida, que es los codos. Y los codos se calculan de la misma manera. Longitud equivalente sobre diámetro, velocidad al cuadrado 2G, y el factor de fricción. Pero en este caso el factor de fricción es igual, el factor de fricción de accesorios. ¿Ya? Entonces, como yo tengo un factor de fricción, en este caso, tengo de la misma manera, codos estándar a 90 grados, longitud equivalente sobre diámetro es 30. Codos, si vemos nosotros, codo estándar, si alcanzan a ver, dice codo estándar, codo estándar, 30, ¿verdad? Mis codos están en la tubería de 2 pulgadas. Mis codos están en la tubería de 2 pulgadas, 0.019, ¿no? 0.019. Entonces yo tengo 2, porque tengo 2 codos. Si tuviera 3, multiplico 3 por todo lo que me va a salir. Si tengo 4 codos, dependiendo si están en el mismo diámetro de tubería, ¿no? Entonces tengo 2 codos, multiplico 2 por 0.019 por 30, que es el valor de la tabla, longitud equivalente, y la velocidad al cuadrado sobre 2G, que en este caso es 2.44, y tengo mi cuarta pérdida. Luego viene mi pérdida por fricción de mi tubería de 2 pulgadas. Calculé la de 4, calculo la de 2. Y este factor de fricción, recuerdan que salió 0.020, que es distinto al de 4 pulgadas. El de 4 pulgadas es menor,
o hay menos fricción porque es una tubería más grande, esta es una tubería más pequeña y la fricción se hace más grande, entonces tengo 0.020. La longitud, 200 metros, el diámetro y mi velocidad al cuadrado sobre 2G, que es 2.44. Tengo también una pérdida a la salida porque está conectada al tanque y como ustedes les manifesté en la clase anterior, 1 siempre es considerado el valor de la pérdida a la salida. Y el otro, multiplicado por 2.44 que me daba, me va a ser 2.44. Vuelvo y repito, ustedes pueden hacer el cálculo término por término o pueden hacer una fórmula general y sacan factor común. De un lado lo que es todo de entrada, multiplicado por la velocidad al cuadrado de 2G, lo que le salga, más el otro lado que es la descarga, todos los términos haciendo factor común por la velocidad al cuadrado de 2G de la descarga, y tienen el término, ¿no? Eso ya es habilidad y la forma matemática como la resuelvo. Ya teniendo mis pérdidas, ya hago mi sumatoria. Hago la sumatoria de cada una de las pérdidas y me sale que son 207.4 metros. Voy y calculo mi HA. Entonces ya con esto yo ya puedo calcular cuánto es la potencia en metros que necesita suministrar la bomba. 10 metros de altura, más todas las pérdidas que se generan para poder llegar al otro lado del líquido, son 217 metros que se pierden. O sea, se pierde 1 newton por cada 217 metros. Newton metro sobre newton es 1 newton por cada 217 metros. Teniendo mi HA, calculo mi potencia. La fórmula de potencia es igual a HA, peso específico, caudal. Y la eficiencia mecánica que me la dio, que tengo una bomba del 77% de eficiencia, y la potencia que va a consumir esa bomba, o que va a requerir esa bomba, son de 33.2 kilovatios. ¿No? Es como se resuelve este tipo de ejercicios de pérdidas y entradas, codos, válvulas y accesorios en un sistema de tubería tipo clase 1.